vamos a iniciar el penúltimo bloque de los contenidos del curso. Es el bloque 7, llamado reacciones de transferencia de protones. Esto en la jerga química se llama ácidos y bases. Y son un caso particular del equilibrio químico, el cual transcurre en disolución, más concretamente en disolución acuosa. Reacciones de transferencia, de intercambio de protones. Antes que nada decir que un protón es el llamado ion hidrógeno. El ion hidrógeno sería esta especie química. El hidrógeno, el protio, que es el isótopo más abundante, consta simplemente de un protón en su núcleo consta de un protón y un electrón. Si nosotros eliminamos este electrón, tendríamos esta especie química. El ion hidrógeno se convertiría en un protón. Ya veremos que ese protón no tiene entidad física para ser una especie considerada una especie en disolución y va a estar adherido a una molécula de agua y se va a llamar protón hidratado, como veremos. Los ácidos y bases son sustancias antagónicas, se dice que se neutralizan entre sí, y la definición de cada una de ellas fue inicialmente propuesta por un científico sueco llamado Arrhenius, que decía que en disolución acuosa, esto es en agua, un ácido es la sustancia que sea capaz de liberar iones hidrógeno. Y base es aquella sustancia que en disolución acuosa sea capaz de liberar este otro tipo de ion que se llama ion hidróxido. Estos iones provienen de la fragmentación del agua, porque la suma de estos dos iones nos daría precisamente agua. Esta definición fue ampliada por otra subsiguiente y que englobaba a sustancias que tenían un comportamiento que no encajaba en la definición de Arrhenius. Por ejemplo, el amoníaco es una base y sin embargo en su fórmula no tiene iones hidróxido que liberar. La definición de Arrhenius básicamente se centraba solo en los hidróxidos, hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, los hidróxidos metálicos. Pero el amoníaco tiene un comportamiento de base y sin embargo no encaja dentro de esto. Surgió una posterior definición de ácido y base, que es la de una pareja de autores que se llama Bronsted-Lowry y cuya definición es la que vamos a seguir en todo este temario. Según ella, ácido es una sustancia que cede protones y base la sustancia que acepta protones. Y aquí viene el concepto de transferencia de protones. Esta es la definición que engloba todo, la de Bronsted-Lowry. Ácido cede protones, base acepta protones. Ejemplo de ácido, un ejemplo genérico, un ácido se podría llamar de esta manera. A de ácido, y esta H simboliza un átomo de hidrógeno susceptible de ser liberado en forma de protón. Si lo enfrentamos al agua, esto es lo que se va a llamar para un ácido equilibrio de disociación. El ácido cede un protón al agua y va a originar esta especie química. Y esto lo conecto con lo de antes. Esta especie H3O más se llama ion hidronio. En realidad, protón es un protón hidratado. Equilibrio genérico de un ácido. Dentro de los ácidos también hay ácidos que no solo tienen un protón, sino que pueden tener, por ejemplo, dos. A este se le llamaría ácido diprótico o diprótido. Monoprótico, diprótico, puede tener también tres, etc. En este caso, este ácido se dice que es capaz de liberar
2 protones a 2 moléculas de agua. Me originaría equilibrio químico. Por otro lado, para una base es sustancia que es capaz de aceptar un protón. B de base, fórmula genérica, B. Frente al agua, acepta un protón y me origina esta especie química, que es la antagónica de esta otra. Este equilibrio de ácido o este equilibrio de base tienen sus correspondientes constantes de equilibrio, sus K sub C. En el caso del primer equilibrio de ácido, esa constante de equilibrio sería de esta manera. Y no interviene el agua porque se considera que la concentración de agua, al ser un líquido puro, permanece constante y se considera incluida dentro de esta constante. Esta constante de equilibrio, esta K sub C, como es de un ácido, se llama K sub A y significa, o se lee, o se llama constante de acidez. Y es característica de cada ácido. Y por otro lado, tendríamos para el equilibrio de una base su expresión de la constante de equilibrio sería esta, y se llamaría constante de basicidad. Constante de basicidad. Podríamos ver que el amoníaco, por ejemplo, entra dentro de la definición de Bronsted-Lowry como base porque es capaz de aceptar un protón del agua y formar esta especie química que se llama ion amonio. Y la constante de basicidad del amoníaco, su expresión. Esas constantes se miden y se tabulan, se guardan en tabla, y en este caso la constante de basicidad del amoníaco a 25 grados centígrados vale 1,8 por 10 a la menos 5. Y esto es un dato que nos permite hacer cálculos como pueden ser el cálculo del pH en disolución o de las concentraciones de las especies químicas en disolución.